La conversación de hoy día va a ser respecto a las últimas etapas. Ya probablemente ya tenemos claro, más o menos claro, que un proceso industrial, sobre todo en la madera, en la industria de la madera, tiene varias etapas que son siempre las mismas. Una etapa de preparación, donde nosotros recibimos el material desde el fabricante, el distribuidor, el productor, quien quiera que nos lo haya entregado, la materia prima, y ese material lo vamos a preparar. Nosotros lo preparamos, la madera se prepara dándole dimensionado, ¿ya? Canteando, preparando 2 cantos y cepillando. Esa es la etapa de preparación, la primera etapa, preparación del producto. ¿Ya? Eso lo vamos a tener que tener claro. Una vez que está esta etapa preparada, la pieza dimensionada, cepillada y canteada, está lista para pasar a la etapa de desarrollo del producto en sí, que es la preparación de la estructura de este objeto, de este mueble, de lo que sea. Cualquier objeto que nosotros queramos desarrollar con madera. Entonces, la etapa de preparación, ahora la etapa de desarrollo, donde nosotros hacemos perforaciones, uniones, tornillos, espigas, lo que sea, para tratar de construir y desarrollar esta etapa. Eso lo vimos también en la reunión anterior. Ahí vimos efectivamente que la etapa de desarrollo consta de muchas de estas etapas, muchas de estos elementos, perforaciones, tarugos, tornillos, uniones de cualquier clase. De esa forma entonces desarrollamos el producto está desarrollado. Una vez que este producto está desarrollado, ¿ya? Viene la etapa siguiente, ya tenemos la tercera etapa, es la preparación final. ¿Ya? La preparación final es aquella que le damos al producto hecho cuando agregamos algunos detalles de mejor uso o de mejor acabado, mejor terminación. Por ejemplo, este detalle, los contornos, que la madera puede tener aristas, puede tener, ¿cómo se llama?, astillas y cosas, elementos, vamos a recorrerlo, vamos a verificar entonces el entorno. Que la superficie esté un poco áspera, también lo vamos a poder ver de esta forma, entonces lo vamos a lijar. Esta segunda etapa, o penúltima etapa en realidad, se llama moldurado y lijado, donde dejamos el producto ya está armado, ya está hecho, dándole los elementos de terminación para que quede listo para la etapa final, que la etapa final es darle el acabado, que llama, la terminación, así le llaman los maestros, así se llama en la industria también, que significa básicamente que voy a entregarle, incorporarle elementos de protección, elementos estéticos, algún producto que lo protege y le dé belleza, lacas, pinturas, barnices, etc. Entonces ya sabemos que en esta etapa lo que tenemos que hacer es conocer esta etapa. Primero vamos a ver entonces, una vez que ya tenemos el producto dimensionado, preparado, desarrollado, vamos a darle el acabado de final. Vamos a partir con moldurado y lijado. Aquí alguien me tiene que decir si se ve bien esto. Ahí se ve, profe. Ya, entonces vamos a partir con este tema. Vamos a hablar de esta etapa. Moldurado y lijado. Ahora yo no los veo bien a ustedes, así que si quieren comentarme algo me hablan, nomás no necesitan levantarme la mano ni nada de eso. Pero el moldurado y lijado entonces es la etapa. Una vez que ya está armado el producto, tenemos nuestro moldecito, vamos a moldurarlo y lijarlo. ¿Qué es moldurado? Moldurado se denomina a cualquier operación que le otorgue una forma o moldura a lo largo o al contorno de una pieza. Esto se realiza tanto por necesidades funcionales, tales como redondear el contorno de un asiento para que no moleste al usuario. Imagínense sentarse en una silla que tiene las aristas vivas, puede molestar las piernas, puede molestar el trasero, puede molestar en cualquier parte si no están bien preparados. Redondear el contorno de un asiento para que no moleste al usuario por razones estéticas, para agregar elementos de adorno a piezas monótonas, tales como las molduras que se instalan en el piso o el cielo de las habitaciones. Por ejemplo, en el contorno de las piezas, ustedes a lo mejor van a ver una pieza pegada que tiene una forma. Eso es una moldura. Eso lo que hace es embellecer la unión que tienen entre la pared y el cielo, de manera que un poco se vea una mejor terminación, se vea un mejor acabado y tenga una continuidad. La moldura entonces tiene esa doble función de protección por un lado y de embellecimiento por otro, y esas son las básicas. ¿Ya? Para eso se realizan. Para realizar esta operación, en la actualidad se utilizan máquinas manuales eléctricas llamadas router, o fresadora manual, esa es una máquina de mano, o máquinas fijas estacionarias, denominadas tupido fresadora estacionaria. ¿Ya?
Antiguamente, esto mismo se hacía con herramientas manuales como los guillons, o moldureras manuales, que efectuaban un trabajo muy similar al cepillo. ¿Se acuerdan del cepillo donde nosotros usábamos para poder alisar una superficie? Pasábamos una pieza, un cepillo, una maquinita. Bueno, si este cepillo tenía cierta forma, se podía trabajar en la moldura. Ahora, es muy similar al cepillo manual, con la diferencia que el cuchillo tiene una forma especial. Este, por ejemplo. Esto es un guillón. ¿Se fijan? Es muy parecido, es idéntico prácticamente a un cepillo en su uso. Ahí está la pieza de acero, esta es la pieza de acero, pero la pieza de acero, en vez de ser recta ahora, tiene esta forma, ¿ya? De manera que al canto que nosotros estamos aplicando, le va a quedar esta forma. Esta es la manera en que nosotros hacíamos antes, hace muchos años, muchísimos años. Todavía algunos maestros lo hacen. Yo también tengo una herramienta como esta y me sirve para poder desarrollar también esas cosas muy puntualmente. No se usa mucho. Pero esto es un guillaume y le da el contorno al canto. Aquí está también entonces la que se usa más industrialmente y también se puede usar, de hecho también la uso de una forma un poco más casera. En la casa, si yo voy a darle determinación a un canto, o en este caso hacer una ranura, por ejemplo, utilizo esto, una router o moldurera manual. Se toca con las dos manos y esta máquina va con el contorno de la pieza dando la forma. La forma está dada por esta herramienta. Esta herramienta se coloca en el eje y gira a alta velocidad de manera que va cortando la madera dejando estas formas. Alguna de estas formas la va a dejar ahí. ¿Se fijan? Cualquiera de estas puede servir porque me va a dejar esa forma en la pieza. De esa forma yo puedo trabajar adecuadamente. Así funciona. Y eso es mucho más eficiente. Trabajan a alrededor de 27.000 revoluciones por minuto. Es una herramienta peligrosa, como casi todas las herramientas, pero cuando es controlada adecuadamente, da unos efectos muy agradables, muy gratos. Es muy fácil de trabajar, además. La otra máquina es la Tupí, que es muy parecida a esta, fíjense. Esta y esta son muy similares, solo que en este caso, esta herramienta está empotrada y es un mesón por donde nosotros pasamos la pieza. En el anterior, la router, la máquina pasa por la pieza, en este caso la pieza pasa por la máquina. Este tiene el tamaño más o menos de una cocina de gas, ¿ya? Y al centro tiene este trompo o eje conectado a un motor de unas 2.500 hasta 7.000, 8.000 revoluciones por minuto. Es muy, muy rápida, tiene mucha, mucha fuerza. Y antes, los maestros, antiguamente la llamaban la comedeo, a ese nivel. ¿Por qué? Porque, como esta, por ejemplo, que no tiene ninguna protección, uno empuja la pieza por la máquina y es muy probable que puede llegar a pasar que uno se resfale o acerque demasiado dedo, porque aquí, en este sector, hay unos cuchillos, unas piezas de metal, con la forma que nosotros queremos lograr. Giran a tanta velocidad que te rebana el dedo. La comedeo se lleva los dedos, definitivamente, se los lleva. Yo he visto accidentes así, son horribles, pero es básicamente falta de práctica. Este tiene algún elemento de protección ya menor, pero tiene algo. Existen elementos que hacen que esto sea un poco más seguro ahora. Ya no es tanto acomedeo esta máquina, porque tiene impulsores, no es necesario empujar con la mano, está protegido completamente la herramienta que da el corte. Así que ese es el tema. El resultado es el mismo, pero este es para piezas bastante más grandes, piezas de mayores superficies, con cantos más gruesos y dan unas formas mucho más complicadas. Es mejor trabajar con esta. En el área industrial se trabaja solamente con esta. Estas se hacen solamente para trabajos manuales o los trabajos que hace una persona en su casa. Luego viene entonces, después de eso, después que tenemos la pieza lijada, que fíjense que una de las piezas más comunes es esta, por ejemplo, esta que está aquí, que se llama media caña, acá, que da un rodón, un redondeado a los bordes, por ejemplo, deja las piezas redondeaditas y deja fáciles de lijar. Después de eso, entonces, la pieza ya está con todos sus elementos realizados, está armado, están las perforaciones hechas, está pegada, está con los contornos de redondeado, está con los cantos preparados, todo listo, lo vamos a lijar. El lijado de las piezas es la última operación antes del proceso de, entre comillas, terminación. Vamos a explicar qué es terminación. El lijado prepara el producto para recibir la pintura, laca o barniz que se requiera para obtener el acabado del mismo y así poder ser entregado al cliente.
¿Ok? Estos términos que yo tengo aquí entre comillas son los que se utilizan en la industria. La terminación es cuando ya estamos listos para entregar y el acabado es la apariencia final que tiene el mueble o que tiene el producto de madera. ¿Ya? Como todas las operaciones anteriores, puede ser manual o mecanizado, realizado con papeles de lija sujetadas por la mano del operario o con máquinas manuales de lijado. Siempre va a ser lo mismo. En cualquier caso, el nivel de terminación, la suavidad que vamos a lograr en la superficie, va a depender del número o grado que posea el papel de lija utilizado. Y este número, el número de grano, se corresponde con la cantidad de divisiones por pulgada lineal que tiene el tamiz con que se ha obtenido. Les voy a contar cómo. Para fabricar las lijas hay unas piezas largas, unas bandas de sustrato, papel, tela o lo que sea, al cual se le agrega un adhesivo en caliente, una capa de adhesivo, y encima de eso se esparce el material que va a lijar. ¿Ya? Ese granito que uno detecta se esparce y una vez que se enfría la pieza queda adherido completamente al papel. El grano que nosotros tengamos va a ser el número del cual dependa el valor del papel. Si es un grano muy bajo, un número 40, por ejemplo, que es el más común, es un grano muy vasto que raya, uno lo puede distinguir, es una cosa que se ve incluso más o menos así, uno detecta, siente. Este, por ejemplo, se siente mucho menos porque este es 120, pero imagínense un grano 40, es un grano grueso, ¿ya? Es el más común de todos y sirve como para desbastar, para arrancar ya la primera superficie, para emparejar grandes errores dentro de la superficie. ¿Ok? Ese es el grano más bajo. Luego van subiendo los niveles y a medida que va aumentando el número, va disminuyendo el diámetro del granito, cada vez más pequeñito. Después del grado 600, 500, 600, la gente, las personas ya no notamos la diferencia. ¿Ya? Arriba del grado 600 todo es para nosotros parecido a un vidrio. Así que no tiene mucho sentido. En madera, el grano más alto que se usa es alrededor de 300, 350. Más allá de eso, en la madera no sirve para nada. ¿Ya? Ahí tenemos que tener entonces en claro cómo funciona ¿cómo se llama? El lijado. El lijado va a depender de eso. El material utilizado en el sustrato, en la base, es por lo general papel de alta resistencia o tela también, que es el material de desgaste. O mientras que el material de desgaste puede ser de vidrio molido, que es lo más básico que se usaba en su principio, hasta sílice, pasando por distintos tipos de arenas. La forma en que se adhieren ambos materiales es por lo general mediante el uso de colas de alta resistencia. El vidrio y los silicatos más burdos, los más fome, los más básicos, se impregnan con adhesivo rojo, café o blanco, como este, ¿ya? Este es un grano bajo, 120 bajo, mientras que los de mayor calidad son, por lo general, de color gris, y se impregnan en telas resistentes a la humedad con el fin de aplicarlo utilizando algún líquido que minimice la fricción y alcance un mejor resultado. De hecho, una cosa que les pasa a los granos de lija es que quedan restos de polvo de madera entre grano y grano, ¿ya? Quedando entonces marcado o dejando de lijar. Se evita eso con grano grueso. El grano grueso es más difícil que se empantane, que se empaste con este polvo. Pero por otro lado, el grano más fino sí se puede empastar más rápidamente y eso se evita con esta cama de líquido. Este líquido en el cual estamos frotando la pieza, así el material se va y podemos seguir lijando y puliendo el producto. ¿Ya? De hecho, las lijas al agua funcionan de esa manera y las lijas al agua funcionan entonces con granos bastante altos. Desde 500, 450, 500 hacia arriba se pueden usar lijas al agua, que dan una terminación muy fina. Incluso hay granos de 1200, 2000, 3000, 5000, que dan pulidos a espejo, queda como vidrio. ¿Ya? Eso, pero en la madera, más allá de 300, no tiene ningún sentido porque no se logran ver ninguna diferencia por el material en sí. El material en sí no se puede lijar más allá de sus propias capacidades. No podemos dejar la madera como un espejo, solamente lijándola. ¿Ya? Las lijas entonces más baratas son estas rojas, por ejemplo, son más burdas, tienen grano que es bastante aparente a la vista, se puede notar directamente, y las más finas son estas grises que se pueden utilizar con aguas, por ejemplo, con otros líquidos, para poder minimizar el roce y hacer pulidos de mayor perfección. Nosotros podemos usarlo de esta manera, con un taco para lijar en forma manual. Sostenemos esto es como una esponja que permite que el lijado sea menos dañino para la pieza, o hay productos que se venden en el mercado. Este es un producto técnico, este es una cosa que uno se puede fabricar, que puede fabricarse uno mismo,
para poder trabajar adecuadamente. Entonces hay varias maneras de aplicar lija manualmente. En algunas ocasiones la única manera de hacerlo es aplicar la lija manualmente. Sin embargo, también están otras cosas, otros elementos. Está, por ejemplo, esta lijadora orbital. La lijadora orbital, como su nombre lo indica, lo que hace es girar en órbitas, produciendo este pulido. Normalmente lo vamos a hacer con lijas de grano más fino, porque el pulido va a ser menos visible. Con lija de grano grueso se notaría mucho el rayado circular. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que cuando nosotros trabajamos con máquinas como esta, una lijadora orbital, lo que tenemos que hacer es dejar que la máquina trabaje y no estar nosotros haciendo fuerza. Nosotros solamente sostenemos la pieza, la máquina, sobre la superficie y dejamos que sea la máquina la que esté ejerciendo la lijadora. ¿Okay? Eso es lo que lija esta pieza. No somos nosotros haciendo fuerza para lijar. Si una persona se está cansando o se cansa mientras lija con esta máquina, es que está haciendo fuerza y lo está haciendo mal. ¿Ya? Y eso lo tenemos que tener muy claro. También está, similar a esta, está la lijadora oscilante, que como su nombre lo indica, en vez de ser circular, tiene un movimiento oscilante. Normalmente en este sentido. ¿Ya? Lo mismo pasa con la anterior y queremos dejar que sea la máquina la que elige, no nosotros. No tenemos que hacer fuerza presionando contra la superficie, sino sostener la máquina sobre la superficie y dejando que ella lije sola. Esta es una lijadora de banda manual. Tiene una banda, si se fijan bien que recorre todo esto, es una sola pieza girando. El motor hace que esto gire en este sentido normalmente, hacia adelante, por abajo. Y normalmente se usan con lijas de grano grueso porque son máquinas que sacan mucho material, retiran mucho material, tienen mucha fuerza. Son máquinas muy potentes, muy poderosas. Y entonces el lijado es bastante más burdo. Es como la primera preparación de la pieza antes del lijado final, de pulido, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a alisar cantos, vamos a preparar superficies que estén medias arrugadas, medias deformadas, con esta máquina lija de banda manual. También están estas máquinas. Esta máquina es una lijadora calibradora que también tiene bandas. Tiene varias. Esta tiene 4. Tiene esta de lado, manual, y esta que están girando en este sentido, estas 3. Lo que hace esta máquina, como dice su nombre, que es calibradora, es dejar la pieza a toda la superficie a un mismo tamaño, al mismo grosor. Entonces uno pone la pieza aquí a la entrada y la máquina hace que se avance contra estos rodillos. El primer rodillo desbasta un poco, el segundo tiene un grano más fino, y el último es el grano de terminación, dejando la pieza lista para los procesos que vienen. ¿Ya? Entonces es una máquina que me deja una terminación correcta, y es una máquina de uso absolutamente industrial. Ya no tiene ningún sentido, ni siquiera en un pequeño taller, tener una de estas. Es una máquina industrial para piezas que son bastante más simples. No todas las máquinas, no todas las piezas se pueden pasar por esta calibradora. ¿Ya? Normalmente son para grandes superficies que queden todas de un mismo tamaño. La última que vamos a ver es esta, que es la lijadora de banda. Existe una en el taller de la universidad, que es muy parecida a esta. Tiene un motor en este sentido que hace que aquí haya una banda que gira y nosotros ponemos en esta cama, que corre por estos rieles, moviéndose en este sentido, en esta cama ponemos la pieza, normalmente superficie o piezas largas, y aplicamos fuerza sobre la banda que está girando hacia abajo, hacia la superficie. Aplastamos la banda que gira hacia la superficie. ¿Cuál es la gran desventaja que tiene esta, que es una de las máquinas industriales, una de las primeras máquinas industriales usadas para lijar? Es que necesita mucha habilidad por parte del operario para poder realizar un adecuado acabado de la pieza. ¿Ya? No cualquiera puede lijar con esta máquina, es muy compleja en ese sentido, muy complicada de manejar, y la posibilidad de equivocarse o de ejercer mucha fuerza o muy poca fuerza o que se provoque un accidente es bastante alta. Después nos podríamos poner de acuerdo cuando ya pase esta y lleguemos a la nueva normalidad, al estar en el taller de la universidad. Nos ponemos de acuerdo y damos una miradita a las máquinas que hay allá para poder verlas, ver cómo trabajan también, que esa es la idea de este taller en tema general, nosotros estamos solamente viendo este tema. ¿Okay? Entonces, con esta nosotros hacemos la última terminación y la pieza ya queda lista para poder seguir con lo que viene. ¿Ok? Entonces, nuestro proceso de preparación, desarrollo y terminación ya está listo. Lo que le vamos a dar ahora es el acabado. ¿Qué significa esto? Que vamos a dejar la pieza, el producto listo
para que se le entregue al cliente. ¿Y cómo se hace? Se hace de una manera muy simple, se hace con esto que se llama terminación. ¿Ya? Vamos entonces a presentación desde el principio, de aquí. La terminación es lo último, perdón, me tengo la garganta muy seca, lo último que nosotros vamos a hacer a nuestro producto. Lo vamos a dejar listo para que el cliente se lo lleve. Si se fijan bien, uno de los grandes problemas, si no el más grande que tiene la madera, es que siempre está en contacto con el ambiente y está entregando y perdiendo humedad y elementos en relación con el ambiente. Siempre está interactuando con el ambiente. Por lo tanto, la madera se envejece, se humedece, se llena de hongos, ya se le pueden entrar hasta bichos. Es un producto en ese sentido bastante complejo de mantener. Y la terminación es una manera en que nosotros vamos a tratar de disminuir o minimizar al máximo este proceso. La terminación en la industria de los productos de madera se llama a los procesos finales de la fabricación, en donde se prepara la superficie del producto para recibir los elementos de protección y embellecimiento para ser entregado al cliente. Los que se aplican en la madera básicamente son estos que están acá. ¿Ya? La tintura, que es darle un color a la madera, pero es un color transparente, porque se va a ver, con la tintura se nota la parte de abajo, se nota el sustrato, se notan las venas, es un vidrio oscurecedor, digamos, por decirlo de alguna manera, que resalta las vetas de la madera. Esa es la tintura. A una madera fome o de un color bastante claro, que no nos interesa, le podemos dar un tono más oscuro con estas tintas. ¿Ya? Entonces las tintas se utilizan en ese sentido. También están los aceites protectores o impregnantes, que son una serie de productos que se introducen en la madera, no le dan una muy buena terminación superficial, pero protegen la madera de los bichos, de la humedad, del sol. El sol también actúa muy mal contra la madera, la va resecando, la va envejeciendo. Así que los aceites protectores sirven para eso y son los usados desde hace mucho tiempo. Luego está el sellador, que como su nombre lo indica, sella el material. La laca, que le da la terminación brillante o resistente que nosotros queremos darle. El barniz, que es un producto más bien de uso casero, se usa más en la casa que en la industria. No, en la industria no le gusta mucho a la gente. No es muy bueno para trabajar en la industria, pero se utiliza mucho en el hogar. Y la pintura, que a diferencia de las tintas, dan color, pero tapan completamente la veta. No se ve que lo que está debajo de la pintura. Esa es la gran diferencia. Vamos a echarle una miradita. La tintura es lo más antiguo. Es una mezcla de al menos uno o dos componentes, por lo menos dos. ¿Ya? Un colorante, que puede ser natural o artificial, y un vehículo, una cosa que haga que este colorante se mueva, que puede ser un solvente, agua ras, diluyente, un alcohol también se usa, también, o simplemente agua, que es lo que se está usando ahora. Ahora se está usando mucho de estos con agua porque son menos dañinos para el medio ambiente, así que se prefiere el uso de estas tintas con agua. Uno de los primeros que se usa, es muy antiguo, es el betún de Judea. Por su nombre ustedes se darán cuenta que es muy antiguo y viene de la zona del desierto donde está Israel en estos momentos ahora. Habían pozos de brea, que son como petróleos crudos, gruesos, y esa es la Judea, esa era producida esta tintura. Es una sustancia que se obtiene del petróleo crudo y que diluida en trementina o agua ras se utiliza para dar un aspecto envejecido de superficies de madera, cerámica, aluminio o yeso. Se tiñen todos esos elementos con este betún de Judea. ¿Ya? Es muy antiguo. Todavía se usa, de hecho ustedes lo pueden comprar en la ferretería. A ese nivel de utilización todavía existe. Cómprenlo y van a poder utilizarlo para poder darle un tono distinto a las maderas y a otros productos. Otros son extractos que se obtienen de partir de sustancias naturales presentes en distintos componentes del árbol, incluidas sus semillas o frutos. Podemos sacar extractos de cualquier parte del árbol, que es una concentración de los colores naturales de este árbol. De esta manera existen, entre otros, por ejemplo, el extracto de nogal, el extracto de caoba, de avellano, y son elementos que le dan cierto tono distinto, parecido a este material de origen, parecido a este árbol de origen, a maderas que son bastante fome. De hecho, la tinta tiene ese sentido. Destaca las vetas y oscurece o da tono o color a madera que tiene, de otra manera, una forma bastante, una imagen bastante fome, bastante poco grata. El pino, por ejemplo, se presta mucho para el barnizado.
o sea, para el tinturado, porque sus vetas se resaltan con cualquiera de estas tinturas, y por eso se usa mucho. Ustedes pueden ir, por ejemplo, cuando puedan, digamos, al Persa del Mueble, allá en Franklin. Ahí hay muebles que son bastante baratos, y son baratos porque las maderas no son de buena calidad, pero están teñidas con estas tintas y le dan una apariencia que llama la atención porque se ven muy, muy bien terminadas. Entonces, da una apariencia de ser de mejor uso, de mejor nivel, cuando las características de calidad son bastante pobres. El pino es un producto de bastante pobre calidad para nuestros usos, pero el que más se utiliza. Y ellos utilizan mucho el pino para dar esta terminación que nosotros estamos viendo para fabricar estos muebles. ¿Ok? Entonces la tintura le da un tono distinto, embellece un producto. Estas son las tintas más comunes, los colores, por ejemplo. ¿Ya? Este es nogal, este es caoba, hay un albayalde, un cerezo, hay una serie de otros colores y tonos que se dan en un mismo producto, en una misma madera. Y este es el que se vende en este momento en nuestro país, el que tiene muy buena venta y es muy bueno, el tinta para madera en base al agua. No tiene olor, ya es fácil de aplicar y, como les dije, no afecta tanto al medio ambiente. Luego está entonces los aceites protectores. También son muy antiguos. También se utilizan desde hace mucho tiempo y son en general productos bastante ecológicos en sí mismos. No son productos artificiales y son productos básicos. Lo que hacen entonces es más bien proteger el producto, la madera, más que darle tanto embellecimiento. El más antiguo es la cera, es el primero, y se ha vuelto reconocido por sus características de protección y durabilidad. Protege mucho, dura bastante, no es muy bonito de terminación, no da una gran terminación, pero es económico, limpio y de fácil de aplicación y buena resistencia al uso. Se usa, por ejemplo, en productos que vayan a estar en contacto con alimentos, mesones, cachas de cuchillo, mangos de maquinaria, de utensilios de cocina, esas cosas se utiliza la cera. ¿Ya? Se obtiene el derivado de la producción apícola, es decir, un componente que resulta de la fabricación de la miel de abeja. Si fabricamos miel de abeja, si tenemos miel de abeja, vamos a tener cera también. El aceite de linaza es otro producto antiguo que se extrae de la semilla del lino. La linaza es la semilla del lino. Por presión y decantación logra producir un líquido que se usa en forma primitiva, hervido y en caliente. Antes uno compraba el aceite de linaza y lo tenía que calentar para poder aplicarlo. Los aceites de linaza que venden ahora ya son un poquito más técnicos, más artificiales, por decirlo de alguna manera, y no necesitan ser calentados. Así se pueden aplicar directamente y eso es una gran ventaja. Posee una enorme propiedad impermeabilizante y gran capacidad de penetración en las fibras de madera, por lo que entrega una muy buena protección al medio ambiente, aunque de nuevo otorga una superficie de muy bajo nivel estético. No es muy bonito, no queda muy bonito. Y de hecho, una de las características que tiene es que hay que estar continuamente aplicándole este barniz a los productos, sobre todo si están en la intemperie, que para eso se usa básicamente. Es decir, una vez al año, por ejemplo, a las sillas de terraza, a la madera que tengamos en la intemperie, vamos a tener que estar aplicándole este barniz, este aceite de linaza para poder protegerla. Si no, va a ir perdiendo su capacidad de protección y la madera va a ir siendo atacada. Entonces, es una de las desventajas que tiene este producto, estos aceites naturales, estos aceites protectores. Existen ahora otros productos artificiales que son aceites protectores, pero tienen buenas características, buenas cualidades, pero tienen el mismo problema de que hay que estar aplicándolo continuamente. Estos son los que se venden en nuestro país. Esta cera para muebles, Promade, y este es aceite de linaza Yori, protector de madera, extra virgen, dice ahí. Son igual que el aceite de la, ¿cómo se llama? De la aceituna, es por prensado y decantación, donde se obtiene esto, y se aplica directamente protegiendo. Luego está entonces el sellador. Ya este es un elemento más industrial. Normalmente se usa sellador en la industria, no se usa en otros productos. Es un líquido que se aplica a la superficie de la madera para sellar los poros de la misma, tal como indica su nombre, y generar una superficie apta para recibir el tratamiento estético final. Esto no es para darle finalidad al mueble, es para prepararlo para recibir estos otros productos. No, recuerden siempre, las superficies de los materiales en general no reciben pintura, laca o barniz de manera fácil. El material tiene que estar preparado. Una de las formas, la forma principal para preparar la madera es sellándola. Primero la sellamos, después le aplicamos los otros productos. Lo que nosotros podríamos hacer normalmente, por ejemplo, es teñirla, esperar a que se seque obviamente, y sellarla. Ya una vez que esté sellada,
vamos a poder efectuar los otros grados de terminación. En la actualidad el sellador se compone de un vehículo, principalmente derivado del petróleo sintéticos, y ahora se está usando también el agua como vehículo para poder mover estas resinas que van a sellar. La primera aplicación de sellador por lo general genera un aumento de humedad en la madera levantando las fibras que ya estaban lijadas. La superficie la teníamos suave, ahora aplicamos el sellador, esperamos que se seque y vamos a notar que está un poco más áspera. ¿Ya? Los maestros decían antes que se ha levantado el chancho. Esa es una manera. Cuando se levanta el chancho, entre comillas, significa que las fibras se han hinchado con la humedad que tiene este sellador y por lo tanto hay que suavizarla con una lija fina. Ahora sí ya podemos usar lijas más finas, 250, 300 y algo más. Aplicamos esta lija más fina porque estamos aplicándolo al sellador, no a la madera. Dejamos la superficie de nuevo lisa. Podemos aplicar otra mano de sellador, si queremos, las que queramos. No más de 3 veces en realidad, porque más de 3 veces no tiene mucho sentido. Y haciendo siempre el mismo proceso, aplicamos una mano de sellador, esperamos que seque y suavizamos con una lija para que quede suave al tacto. Una vez que está lista, sellada y suavizada, podemos aplicar los otros productos. ¿Ya? Estos son los selladores que existen ahora. Este es un sellador, normalmente son selladores naturales para proteger la madera. Este es un sellador al agua también para madera, también son sin color, porque el sellador se utiliza básicamente sobre una pieza lista o una pieza ya teñida. No tiene sentido aplicarle sellador con color. Luego del sellador entonces se aplica la laca. La laca es muy parecida al sellador, un poco más gruesa, básicamente más viscosa, ¿ya? Es un componente que se aplica directamente en la superficie una vez que está tratada con el sellador. No se puede aplicar laca así porque sí nomás. Permite entregar características estéticas y de protección. Así como el sellador es incolora, y se fabrica con componentes similares, es muy parecido. Su principal importancia está en la belleza que entrega la madera, resaltando las vetas y otorgándole el grado de brillo que se le desea entregar, desde algunas que son opacas, mates o brillosas. Hay todas características de la laca que queramos dar, de acuerdo al gusto del fabricante y del cliente. Puede entregar además alguna protección contra los arañazos y las marcas de agua. Dependiendo del componente, el producto puede ser resistente a la humedad, resistente a los rayones, resistente al alcohol. Por ejemplo, podemos dejar vasos con alcohol. Esto tiene agua, nomás no crean, es solamente agua, lamentable, es muy temprano para tener otra cosa. Pero este alcohol puede dañar la madera y se protege con esto. La piroxilina, por ejemplo, que es uno de estas resinas, protege contra el alcohol. ¿Ya? Es importante señalar algo. La laca puede usarse para sellar la madera cuando está diluida, ¿ya? Más líquida. La diluimos y podemos sellar la madera. Y después aplicamos la laca de terminación gruesa. Pero ojo, el sellador no se puede usar como laca. ¿Ya? El sellador solamente se usa para sellar la madera y después le aplicamos las lacas. Y estas son las lacas que existen, Cipalac y Cipa, son las dos mismas. Esta es la peroxilina, el Cipalac, que es la que les decía yo que protege contra el alcohol, pero esta es una pintura al agua, es una laca al agua, perdón, ¿ya? Que también es buena, en ese sentido, bastante buena. De preferencia se usa en las casas porque no tienen ni mal olor y tienen buena resistencia final. Luego está, después de las lacas, están los barnices. Fíjese que el barniz es bastante completo, ¿ya? Pero así como es bastante completo, tiene bastantes elementos, es bastante mala sus características. Es un material que se aplica a la madera y que cumple funciones tales como la de dar color, sellar y dar acabado, tal como hacen las tres cosas las lacas. Con un barniz nosotros podemos teñirlo, porque hay barnices que tienen esos, barniz caoba, barniz nogal, barniz lo que sea. Podemos sellar el producto y podemos darle la laca de terminación, y darle terminación. Pero normalmente se usa en las casas, en los hobbies, no es de uso industrial, porque ¿cómo se llama? La tintura que entrega es una tintura pareja, no resalta las vetas, sino que da una capa de color solamente, una capa opaca de color que apenas trasluce el fondo, y no es muy bonito de ver, no queda muy bonito. Las tinturas las tintas dejan colores más bonitos, pero el barniz con color no deja esa terminación tan bella de las vetas. Así que no se ve bien por eso. Sella bastante, pero no tan bien como el sellador profesional. Y la terminación de la laca tampoco es muy buena. Así que es razonablemente bueno para productos de la casa, para arreglar algo, para corregir algún producto de una silla, alguna mesa que queramos arreglar en nuestra casa, no hay problema, pero industrialmente no lo vamos a utilizar.
¿Ya? Es una buena solución para trabajo artesanal y del hogar, pero industrialmente hablando no vamos a ocupar barniz. Si ustedes tienen que barnizar una silla, barnizar un mueblecito, algo que hicieron, ocúpenlo, no hay ningún problema. Traten de ocuparlo natural porque es menos molesto. Pero, como les dije, industrialmente no se utiliza. Y estos son los barnices que existen ahora, barniz de alta resistencia Tollens. Este es muy bueno. Y esto es otro barniz marino para madera que es más común, uno lo ve en cualquier distribuidor, y este sirve, por ejemplo, para, como es marino, tiene alta resistencia a la humedad y a la luz ultravioleta, por lo tanto puede resistir esos ataques. En ese sentido podría ser muy bueno. De hecho, esta terminación brillante es natural, no le da color a la madera, así que lo protege bastante bien y no es tan deficiente en sus resultados. Los barnices que tienen color son los que tienen mayores problemas en ese sentido. ¿Ok? Finalmente está la pintura. Posee un comportamiento similar a la laca. La pintura y la laca sirven para lo mismo. La diferencia en que la laca es transparente y la pintura es opaca, es decir, no se ve la superficie. Y eso es la gran ventaja o desventaja al uso. La pintura en los muebles se utiliza para la fabricación de lo que se llama lacado, un contrasentido a lo mejor. Pero en los muebles de infantil, en las cunas, normalmente que son pintadas de blanco o de color, es lo que se utiliza son esta pintura, que tapa completamente, como les dije, la veta, no se ve qué clase de madera es, pero da una buena terminación, fácil de limpiar, porque estas pinturas le entregan esas características, este lacado le entrega esas características. El lacado antiguamente era bastante más complejo que lo que se usa ahora, pero la terminación ahora es razonablemente similar. Entrega protección a la humedad, rayado y arañazos dependiendo de las características de fabricación, así como alguna otra característica especial que quisiera otorgársele a la superficie, como alto brillo, como facilidad de limpieza, resistencia a la abrasión, lo que quiera. Como ahora se quiere que se muestre la madera, se está usando mucho ese estilo de mostrar la madera, las pinturas se usan más que nada en una clase especial de muebles, por ejemplo los muebles de niños, o las puertas, por ejemplo, también se utilizan con pintura, con esmaltes o lacas, ya ducos, que son pinturas que entregan color. Como ven aquí, tapa totalmente la madera, la tapa ya no se distingue qué es lo que es y queda solamente el color, lo mismo pasa acá. Ya, ojo que a diferencia de la laca, esta pintura se tiene que aplicar también sobre una superficie preparada, pero ahora con un imprimante. Así se llama, un primer imprimante, que es un sellador opaco. ¿Ya? Normalmente son grises, rojos, cafés y negros los imprimantes que existen, según el color que vamos a darle más adelante. Y lo que hacen también es cerrar los poros, preparar la superficie, dejarla lista para después poder aplicar la pintura. La pintura normalmente no se aplica directamente en la madera, sino que se aplica en superficies preparadas con un imprimante o con un sellador. Hay algunas personas que también sellan y después aplican pintura, da lo mismo. Pero normalmente se utiliza un imprimante que también es opaco y por lo tanto deja ver menos la superficie de la madera más atrás. ¿Cómo se aplica esto? Todos estos productos se aplican de la misma manera, con tres formas básicas. ¿Ya? Aunque ha cambiado con el tiempo los productos, la forma de aplicación, fíjense que no ha cambiado mucho. Desde la más antigua hasta la más moderna, se mantienen más o menos igual. Existen tres métodos principales. Uno es la muñequilla, la brocha de segundo, y el tercero es el sprayado o spray. La muñequilla se utiliza en la fabricación de muebles y productos de madera desde tiempos ancestrales. Es de las primeras que se utilizó. ¿Ya? Posee excelentes características de uso, permite controlar adecuadamente la cantidad que se aplica y el espesor de la superficie. Por su forma de aplicar, se ejerce una fuerza que permite una adecuada penetración del material en la superficie y finalmente disminuye considerablemente las pérdidas, de que por lo general todo el material se aplica. Ya no hay pérdida casi en este proceso. Consiste en armar una pequeña bola de género, de preferencia algodón, a la que se hunde suavemente en el producto a aplicar y luego se esparce fuertemente a lo largo de la superficie de madera. Que es importante que esto lo realiza siempre un operario que ya tenga habilidad para hacerlo, porque si lo hacemos así a la rápida, nosotros sin saber, vamos a dejar manchas y marcas que se van a ver muy feas. ¿Ok? Esto se fabrica de esta forma. Por ejemplo, se usa algodón con unos paños y tenemos esta muñequilla hecho, se unta esta sola parte en el material y se esparce con fuerza sobre la superficie, aplastándolo contra la superficie, dándole brillo, terminación al mismo tiempo. Es muy bueno en ese sentido y como les dije,
El problema está en que uno tiene que saber hacerlo y requiere bastante experiencia y competencias necesarias para hacerlo que quede bonito. Los maestros antiguos lo saben hacer y dan esa terminación del mueble antiguo, que era un mueble brillante que parece como una capa de vidrio, se consigue con estas muñequillas. ¿Ya? Ese se llama el estiramiento del material. Y ese estirado le da la terminación final. Queda muy lindo. ¿Ya? La diferencia está en que las manos se ensucian mucho. ¿Ya? Es un pequeño, gran problema que requiere esto. Luego está la brocha. La aplicación por brocha pincel es de las más antiguas y preferidas en la industria y el hogar. Se usa en los dos sentidos. En la empresa, en la industria todavía también la usan. Es de muy fácil uso, mantiene las manos relativamente limpias en comparación a la muñequilla, por ejemplo. Y porque permite predicar el producto de manera fuerte y controlada. Aunque no depende de la habilidad del operario, esta es muy menor y se puede aprender a utilizar correctamente en muy poco tiempo. Es decir, igual depende un poco de nosotros qué tan hábiles seamos para aplicarla, pero no es difícil aprender. Por otro lado, ¿cuál es el tema? Es que deja marcas. Las marcas del pelo de la brocha quedan normalmente en la superficie si es que se aplica un producto muy grueso. Hay que aplicar productos bastante más diluidos, esperar que se esparza y se termine de secar para dar una terminación más o menos simple, más o menos grata. No es de muy buena calidad. Normalmente productos finos no se brochan, sino que se pintan las puertas de los productos bastante más básicos. Los muebles infantiles normalmente también se aplica brocha, porque la terminación que uno quiere no es tan exigente en ese sentido. ¿Ya? Estas son las brochas normales, estas de pelo más blanco son más suaves, dejan menos marca, estas de pelo más grueso, o estas, por ejemplo, son para aplicaciones iniciales del producto antes de dar terminación. Finalmente está el sprayado, que tiene dos variantes. Hay dos maneras de aplicar spray. El primero, el común en la industria, que es aplicado con pistola de aire. Se puede aplicar tinta, sellador, laca, pintura, anís, todo se puede aplicar con esto. Requiere una inversión alta, relativamente alta, es bastante caro. Consiste en una cámara de pintado, un equipo de pintura con pistola, un sistema de extracción y sistema de secado controlado, un equipo compresor también para impulsar el aire. Bastante más costoso en ese sentido. Se genera una nube de pintura o de material, digamos, que se va a aplicar en la superficie. El agarre que se hace con la superficie no es tan alto, la terminación es buena, pareja, siempre, pero se pierde mucho material porque hay mucho material que se extrae hacia la atmósfera, ya mucho material que se pierde. Da una buena terminación, pero la pérdida es bastante más alta. El aerosol, por otro lado, las latas de spray, está en la casa quien quiera. Uno compra una latita y lo puede usar. Si lo hace con cuidado, uno puede obtener muy buenos resultados también. Si nosotros vamos a necesitar barnizar una sillita y queremos hacerlo sprayado, hagámoslo con una lata de aerosol barniz transparente. Existen, los venden, no son caros, 4 o 5 mil pesos, y uno puede tener una silla barnizada casi de manera profesional con esta lata. ¿Ya? Estos son los spray industrial. En esta copa o contenedor está la pintura, el material que vamos a aplicar, y aquí está aplicándola con un sprayado, impulsándolo con aire para empujar las micropartículas de material contra la superficie que vamos a barnizar, o que vamos a pintar, o que vayamos a aplicar tinta, lo que sea. ¿Ok? Esta es la manera en que estamos usándolo. Se pierde bastante material, como dije, me quedaba menos material en la superficie, la aplicación es con menos resistencia, hay que esperar que se seque bien para poder manejarlo, no, tiene algunas complicaciones, pero la terminación es eficiente y rápida. Y estos son el sprayado artesanal, donde compramos estas latitas y le estamos aplicando a toda la superficie, y podemos aplicar de todo, barniz, tinta, de todo hay en latitas de spray también, pintura también. Así que esa es la manera en que nosotros estamos dándole terminación a nuestro producto. ¿Ok? Entonces ya tenemos listo nuestro producto. Ya lo hemos hecho la primera etapa, preparación, el desarrollo, la terminación y el acabado. Ya tenemos listo nuestro producto para poder entregárselo al cliente. Nosotros vamos a ver a partir de las próximas reuniones las formas en que se realizan cada una de estas operaciones, cómo se trabaja realmente con taladros, con las máquinas, con las cortadoras, con las sierras, con los cerros, etcétera, para echarle una miradita bien a esto y poder preparar nuestro trabajo final, nuestro informe de taller de manera final. ¿Ok? Jóvenes, ¿algún comentario, alguna duda, algo que decir? Ninguna duda, profe, por mi parte no. Estamos claros. Voy a subir tanto esta reunión como la presentación para que ustedes la tengan en la página de virtual. ¿Ok? Nos estamos viendo. Cuídense harto.
Ok, profe. Chao, Nos vemos. profe, gracias. Ok, profe. Chao, cuídese. Igual. Chao, profe. Gracias. Ojo.